Sublime gracia del Señor. Los testigos de Jehová o los testigos sin Jehová. Es la secta que estamos estudiando, y lo último que vimos fue la doctrina de los testigos de Jehová. Vimos cómo ellos solamente admiten el nombre de Jehová. Las escrituras afirman que si bien este es el yo soy, Dios usa otros nombres en la escritura para identificarse y también para sus propósitos redentores, revelarle algunos de sus atributos al hombre. Por ejemplo, Jehová Jireh, el Dios que provee. Elohim, la pluralidad de Dios. ¿Sí? Elohim es Dios, pero en plural porque nos muestra que adoramos a un Dios trino. Si bien Elohim no significa tres, pero significa más de uno. Trinidad de Dios. Y esa es la doctrina que estamos estudiando, la Trinidad de Dios, cómo ellos desmienten, afirman que todos aquellos que creen en la Trinidad son politeístas, lo cual es una mentira porque nosotros no somos politeístas, creemos en un solo Dios. Lo que pasa es que ese único Dios consta de tres personas que subsisten en una misma esencia o naturaleza divina. Lo último que vimos es algunos textos que nos presentan a la Trinidad poseyendo atributos de la deidad y cómo las tres personas de la Trinidad estaban involucradas en la obra de la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vimos textos que afirman que en la creación estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y vimos textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que afirman que las tres personas estaban allí en la creación. Vamos a continuar con este tema de la Trinidad y vamos hoy a empezar el tema del Espíritu Santo. Entonces, por favor, bueno, este es un texto muy conocido que ustedes ya se lo saben, Mateo 28 y 19, nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué más dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el 20. Entonces, la Biblia indica que hay un solo nombre, porque no dijo en los tres nombres, cuando Jesús ordena el bautismo en aguas, Él no ordena que se haga en tres nombres, sino en un solo nombre, el nombre de Dios. Pero nos dice que ese Dios consta de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decir que las tres personas no son Dios, pareciera entonces que Jesús estaba mal de la cabeza, porque si es un solo Dios, ¿por qué mencionar a las tres personas? ¿Por qué hablar de Él en tercera persona? Es decir, si Él es el Hijo, pues no se hubiera metido ahí. Bautícenlos en el nombre del Dios, en el nombre del Padre, en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. Pero Él dice, no, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo, o sea, en mi nombre y en el nombre del Espíritu Santo. Ahí está mencionado, o sea, allí está la Trinidad de Dios. Está la Trinidad de Dios porque los tres son Dios. De la misma razón, o por la misma razón es que Jesús dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Bueno, al fin que le estoy pidiendo al Padre o al Hijo, porque yo le pido al Padre y me lo da Jesús, porque el Hijo es Dios. Pero venimos al Padre en el nombre, ¿sí?, de Dios el Hijo, porque Él tiene toda autoridad. De hecho, en Mateo 28, 18, el Señor dice, nuestro Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ya, pero si ve que Él es inferior a Dios, porque Él dice que
Él recibió la potestad, o sea, antes no la tenía. Pues ¿qué le va a tener, hombre? ¿No es que está en su estado de humillación? Afirmar que Él no era Dios en toda su gloria por el hecho de que dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, como si le hubiera sido entregado algo. Afirmar eso, pues manifiesta un profundo desconocimiento del ministerio de Jesús, del oficio de Jesucristo, porque aquí en la tierra Él estuvo en su estado de humillación. Por eso episodios como en la oración en el huerto de Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, no quiere decir que la voluntad de Jesucristo estuviera divorciada de la de Dios, sino que Él estaba en su estado de humillación, sufría como hombre. El día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo ni los ángeles, sino el Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba en su estado de humillación. Él mismo se limitó cuando se encarnó. Él mismo se limitó cuando se encarnó. Y en ese sentido, Jesús en su naturaleza humana desconocía algunas cosas que solamente el Padre en toda su gloria lo sabía. Pero cuando Él está a punto de morir, en Juan 17 dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Pues es Dios, porque la gloria siempre la tuvo. En su estado de gloria, desde la eternidad, siempre tuvo la gloria. Pero cuando vino al mundo, Él se limitó. Se limitó. Por eso Filipenses dice que Él se despojó al asumir la forma humana. Él se limitó a sí mismo. Y por eso dice, Padre, ahora mi estado de humillación va a terminar. Voy a morir, voy a resucitar para tu gloria. Ahora voy a volver a tener o voy a volver a asumir la gloria que tuve desde la eternidad. Y por eso ahora dice en Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y por eso Filipenses Dios dice que a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. O sea que entonces ahora Cristo tiene más gloria que antes. No, pero ahora Él es el Dios hombre. Él es el Dios hombre. En la eternidad, Cristo, el Señor, el Hijo, tenía una sola naturaleza, la naturaleza divina. Pero en la encarnación tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que coexistían en la misma persona. Y hoy, ¿cómo es Jesús? Dos naturalezas, la divina y la humana. Y ahora Él es el Dios hombre. Entonces Él fue exaltado ahora en su calidad de Dios hombre, no como Dios, porque Él siempre ha sido Dios. Y si Dios pudiera ser más exaltado, pues no hubiera sido Dios. Pero es exaltado ahora como el Dios hombre. Su naturaleza divina permanece intacta, pero la naturaleza humana en la persona de Cristo es exaltada al nivel de Dios. Se nos estallan las neuronas pensando en eso, pero es lo que la Biblia afirma. Y cuando uno le pone el ingrediente de la fe, lo entiende. Ah, claro, Jesús siempre fue Dios, pero en la humillación se limitó. Ahora asume la gloria, no solamente como el Hijo eterno, sino como el Dios hombre. Pero claramente vemos en la Escritura, en Mateo 28, a la Trinidad y al Hijo autoexaltándose. Toda potestad, tengo todo el poder en los cielos y en la tierra, en el universo. Y menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué dice según a los Corintios 13, 14? Ustedes se lo saben de memoria. Esa es la bendición o la doxología que utilizábamos al finalizar los cultos. ¿Qué dice? El hermano Cheo lo sabe de memoria. ¿Cómo es? Hermano Nemesio. Dice, no, Nemesio, no me llega la imagen. La señal no le llegó. ¿Cómo es que dice?
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, ahí se asume que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí está la Trinidad. Entonces, Pablo, ¿por qué cita la Trinidad? ¿Cierto? Si no hay Trinidad, si Dios no es tres personas, pues ¿por qué Pablo le pone con esas bobadas, con esas payasadas de estar hablando de un Dios que no existe? Porque sí existe, porque la Trinidad es bíblica, porque la Trinidad aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. No existe, no aparece la palabra, claro, ya lo hemos dicho muchas veces, pero está el concepto, está la idea de la Trinidad. La Biblia no habla, nunca en la Escritura vamos a encontrar la frase, la Escritura es infalible. No existe esa frase en la Biblia. No existe. Nunca vamos a encontrar en la Biblia la frase, las Escrituras son inerrantes. No están en la Biblia. Búsquenla por donde quieran, no está. Pero ¿eso quiere decir que la Biblia no es infalible? ¿Eso quiere decir que la Biblia no es inerrante porque la palabra no aparece allí? No, está el concepto de la infalibilidad de la Escritura y de la inerrancia de las Escrituras. Pero esos conceptos se fueron presentando con el tiempo. Los teólogos a lo largo de la historia se vieron en la necesidad de utilizar y establecer términos para defender la doctrina y a la iglesia de los ataques de los herejes. Bueno, están diciendo que Jesús no es Dios. ¿Qué vamos a hacer? Están diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza como la corriente eléctrica. ¿Qué vamos a hacer? No, mire, ahí está en la Biblia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde Génesis 1, a lo largo de la Escritura, el Nuevo Testamento, el bautismo de Jesús, Y ahora, entonces, ¿qué hacemos? Pues está la doctrina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, pero busquemos una palabra que se nos puedan quedar con facilidad y que sirva para identificar esa doctrina. Y desde el año 215, Tertuliano ya vino utilizando la palabra Trinidad. Trinidad. Entonces, si las palabras no fuesen establecidas inmediatamente, se crean las cosas, pues nada existiría. Por ejemplo, primero las personas desarrollan un invento y después le ponen un nombre. Pero el invento está antes del nombre. Cuando inventaron los motores, el motor se deriva de la máquina de vapor. La máquina de vapor fue inventada en Inglaterra. Es la máquina que posteriormente se convirtió en el motor de los trenes, pero era la máquina de vapor. Y con base en ello se desarrolló el motor de combustión interna. Quienes inventaron el motor, les apuesto que cuando lo estaban inventando no sabían qué nombre ponerle. Cuando estaban desarrollando, bueno, esto tiene que hacer una explosión por dentro. La hacíamos antes con leños en los trenes, con pedazos de madera, y ahora ¿qué? No, bueno, vamos a utilizar un combustible. Bueno, yo no me sé la historia de cómo fue eso, pero supongo así a grandes rasgos que debió haber sido así. Bueno, vamos a utilizar un combustible, algo que haga explosión. ¿Y cómo le vamos a poner? Motor. Lo mismo sucedió, la Trinidad está en la Escritura, pero no se llamaba Trinidad porque no hubo la necesidad de defenderla hasta que aparecieron los herejes en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Ya hacia el siglo IV, hacia finales del siglo III, inicios del siglo IV, apareció este personaje Arrio negando la Trinidad. Entonces se vio la necesidad en los concilios de decir no. Creemos en un Dios trino. Tres personas, una misma esencia, la Trinidad. Desde el año 325 en el Concilio de Nicea, pero la Trinidad está en la Biblia. ¿Qué hacemos entonces con Deuteronomio 6:4? Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? ¿Quién se lo sabe? Oye Israel, esa es la primera confesión de fe, ¿no? La tuvieron los judíos. ¿Qué es la confesión de fe? Pues decir en qué cree uno, eso es la confesión de fe. Confesión, sí, de confesar, de reconocer,
de fe. Pues, ¿cuál es mi fe? ¿Cuál es mi conjunto de creencias? Y los judíos le llamaron a esto la Shema. Y la recitaban: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sí, hermano, Dios es uno solo. Eso es mentira, que Dios es trino, eso es carreta de ustedes. Eso se lo inventó por allá la Iglesia Católica. Eso se lo inventaron para enredar a la gente, para oprimir al proletariado, para oprimir el patriarcado, para oprimir a la mujer. Claro, ahí lo dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay que ir un poco más allá. Hay que ir un poco más allá, ¿sí? Porque la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, sino que fue escrita en hebreo. Entonces tenemos que no quedarnos con lo que tenemos en nuestras traducciones. Cuando un texto es difícil, pues tenemos que ir al original, porque la realidad es que esta traducción no es inspirada por el Espíritu Santo. Lo que fue inspirado fue el texto original. El texto original. Pero como ustedes entenderán, es imposible que un texto se preserve durante 4.000 años de historia o 3.500 años de historia. Entonces no tenemos los originales. Tenemos copias, copias y copias y copias. Y esas copias se tradujeron a través de instrumentos humanos, ¿sí? Entonces, lo que es infalible, inerrante, inspirado, son los originales. Los originales. Nosotros tenemos una traducción. Entonces, cuando el texto es difícil, pues ¿qué tengo que hacer yo? Ir al original, al idioma original. En el idioma original, la palabra uno, que aparece allí por uno, o una unidad, es la palabra echad. E-K-J-A-D con tilde en la A. Echad. Yo lo leo como está ahí. Yo no me digan, ¿cómo se dice eso en hebreo? Porque yo no sé hebreo. Hablo colombiano y una fusión entre rolo, cucuteño, medio paisa, por las mezclas que hubo en mi familia, ¿sí? Sí, como rolo santandereano, medio paisa, y por ahí a veces unas chispitas de tachirense, de gocho. Pero yo no hablo hebreo. Entonces, echad. ¿Qué significa la palabra hebrea echad? Génesis 2.24, por favor, alguien que busque Génesis 2.24. La Biblia más rápida del oeste. Yo sé qué dice, pero quiero que alguien lo lea. Génesis 2.24. Serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y seguirá debajo de las enaguas de su madre. No. Se casó mi hijito, ya usted se besa a su esposa. Aquí mi mamá. Vamos para que mi mamá me haga el almuerzo. Vamos para que mi mamá me haga la comida. Vamos para que mi mamá me lave la ropa. Y las mamás me perdonan la expresión. La idea no, porque la idea es correcta, pero la expresión. Las mamás de sinvergüenzas, el chino ya se casó, le siguen lavando la ropa, le siguen cocinando. Entonces, ¿para qué se casó? Hubiera casado con la mamá. Ahora, obvio, si le pagan, hágale, ¿sí o no? No, yo le lavo la ropa al hijo mío y le cocino y él me parcha. Ah, listo, hágale, porque ya es un trabajo, ¿cierto? Trabajo porque tal vez no tiene el tiempo, pero hombre, pues si consiguió mujer para que la mamá le siga lavando, cocinando y planchando, pues está fregado, está en la inmunda, está en la olla. ¿Sí o no? Si necesitaba cariño, hubiera comprado un perro más bien. Cómprese un perro y no tiene tantos problemas, pero se casan o se van a vivir con la mujer y después la mamá tiene que seguir lavándole, cocinándole, planchándole. Entonces, ¿qué es eso? Es un chiste. Convierten el matrimonio en una vergüenza. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ojo que aquí yo no estoy diciendo que los papás tienen que echar a los hijos de la casa cuando se casan, porque pues en nuestra cultura vemos mucho que los hijos se casan y
y viven en la casa de los papás, en un apartamento aparte, en un segundo piso, y eso está bien. Lo que habla es de que ya papá y mamá no son autoridad para el hijo, y el hijo ya no debe ampararse en sus papás, sino que él ya es el hombre, igual la mujer ya no tiene que decir, no, pero es que mi mamá no me dio permiso, pues ¿para qué se casó? No, vamos a preguntarle a mis papás, pues usted no está casada, ahora ya la autoridad no es la mamá y el papá, es el marido. Y a veces la mamá le dicen a la hija, pues primero fue mamá. Y eso que hay algunas que son creyentes, ¿no? Pues porque él dice, la mamá, y va a venir el domingo a almorzar, y el muchacho le dice, no mamá, porque es que voy a salir con mi esposa. Y que, ¿cómo así que va a salir con su esposa? Y no va a venir el domingo a almorzar, y yo preparándole el almuercito. ¿Va a preferir a su mujer antes que a mí? Pues obvio, claro que sí. Primero fue mamá. La Biblia dice, vas a ser una sola carne con tu cónyuge, llámese esposo o esposa. Ya no tenemos que escondernos, es una expresión colombiana, ¿no? Debajo de las enaguas de la mamá. Las enaguas son el fondo que va por debajo de la falda para que la mujer no por algún error no vaya a mostrar algo. Entonces las enaguas le cubren por debajo de la falda, para los que de pronto no conocen el término. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Pero cuántas personas son? Dos. ¿Y por qué dice una sola carne? Una sola carne. Porque la palabra una es la misma palabra hebrea echad, que significa una unidad compuesta. ¿Cuántas personas hay en un matrimonio? Pues dos, un hombre y una mujer. Dos, un hombre y una mujer. Son dos personas, pero el Señor dice que son una sola carne. Pero en realidad, ¿cuántas carnes son? Pues son dos personas. Pero el Señor dice, no, son una sola carne. Una sola carne, pero son dos personas. Porque la palabra una no es una palabra singular, sino que es una palabra plural. Es una plural, una compuesta, una carne compuesta por dos personas. Otro ejemplo, cuando los espías fueron a la tierra de Canaán, a reconocer la tierra antes de tomarla en posesión para el pueblo de Israel, ellos traían racimos de uvas. Racimos de uvas. Y es la misma palabra que se utiliza para nombrar a un racimo de uvas. ¿Cuántos racimos hay? Uno solo. Pero un racimo de uvas está compuesto ¿por qué? Por varias uvas, muchas uvas. Una familia. ¿Cuántas familias son? Una sola. Pero una familia no es una sola persona, son varias. Papá, mamá, hijos, sobrinos, tíos. Entonces es una unidad. Una iglesia. ¿Cuántas iglesias son? Una. Pero las iglesias están compuestas de muchas personas. Y así podríamos citar una gran cantidad de ejemplos de este término echad en el hebreo. Pero nosotros en español tenemos una sola palabra, uno, una. Pero en el hebreo hay uno singular y hay uno plural. En este caso se utiliza el uno plural, serán una sola carne. Es el mismo término que se utiliza para Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses son? Uno. Ahí lo dice. Pero ese uno está diciendo que es un Dios compuesto por varias personas. ¿Sí? Uno plural, no uno singular. ¿Sí? Entonces en español de nosotros tenemos Jehová nuestro Dios, Jehová uno, ¿sí? Hay un solo Dios, obvio, hay un solo Dios, pero ese Dios es plural, porque el uno es plural. Es la palabra echad en el hebreo. Números 13:23, por favor, ¿quién lo busca? Llevaban granadas. Es que estaba violento, o sea, llevaban granadas, ametralladoras, no.
llevaban un racimo de uvas. ¿Sí ven? Los espías llevaban un racimo de uvas. ¿Cuántos racimos? Uno. Pero nadie con dos dedos de frente va a decir, había una sola uva. No, habían varias, muchas uvas. ¿Sí? Vuelvo y les digo, nosotros en español solamente tenemos una palabra, un para masculino y una para femenino. Pero en el hebreo hay uno singular y uno plural, dependiendo del objeto. Una arroba de bananos. Una mano de banano le decimos, ¿cierto? Una mano. ¿Una arroba de qué? De plátano. Pues son varios plátanos. No es uno solo. Entonces ese uno expresa pluralidad. Nuestro Dios es uno, es un solo Dios, pero es plural. ¿Listo? Hasta aquí el tema de la Trinidad. Vamos a continuar ahora con el tema de el Espíritu Santo. Otra doctrina que los testigos de Jehová tienen es la negación de la deidad y la personalidad del Espíritu Santo. Bueno, ahí dice la doctrina del Espíritu Santo, pero no es porque ellos la crean, es porque la niegan. Niegan la doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué creen los testigos de Jehová respecto al Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo para los testigos de Jehová es como la corriente eléctrica, como ustedes han visto Star Wars, ¿no? La Guerra de las Galaxias. Ay, hermana Marola, ¿no se la ha visto? Dígale a la leche, hermano, yo que le ponga la Guerra de las Galaxias. Las primeras 6. Y Rogue One, que es un spin-off de la serie. Ya después de eso es pura basura. Ya es pura ideología de género y puro progresismo. Pero las primeras 6, sobre todo las 3 primeras, que son el episodio 4, 5 y 6, porque empezaron fue al revés, son las más buenas, las más viejitas. Y en la Guerra de las Galaxias no había ni bien ni mal, sino había una fuerza, la fuerza. Entonces cuando los guerreros Jedi iban a pelear, le decía, que la fuerza te acompañe, le decía el maestro Jedi, el maestro Yoda. Luke, que la fuerza te acompañe. Y cuando una persona se volvía mala, se pasaba al lado oscuro de la fuerza, donde estaban los Sith, que eran los malos. Darth Vader se pasó al lado oscuro de la fuerza. No les voy a contar la película porque no venimos a hablar de películas. Pero es una fuerza impersonal, no se sabía qué era, pero era una fuerza. Como cuando nosotros vemos a los perros callejeros y decimos, la madre naturaleza los alimenta. Como que la madre naturaleza. ¿Sí? Y entonces hay un terremoto y los locos progresistas de izquierda dicen, es que hemos ofendido a la madre naturaleza con la contaminación y por eso los terremotos, con la contaminación y el excremento de las vacas, ¿no? Porque ellos dicen que la caca de las vacas es la que está destruyendo el planeta. Entonces, no hay que comer res. ¿Sí, eso dice? ¿En serio? Y que los gallos violan a las gallinas. Entonces ya no hay que comer pollo. Hay que dejar que las gallinas desarrollen su personalidad libremente y todo, cualquier tipo de tonterías. El punto es que ellos hablan de una tal madre naturaleza. Los indígenas, la Pachamama. Otros quieren ser más ilustres y dicen Gea, el nombre de la tierra, Gea. Es una fuerza, nadie sabe, ¿no? Ella no habla, ella no dice nada, solamente las cosas pasan porque sí y se la atribuimos a algo, a una fuerza, la madre naturaleza. Y los testigos de Jehová dicen, el Espíritu Santo es eso, es la fuerza impersonal de Dios, es una fuerza. No es Dios, no es una persona, nadie sabe, es como el chupacabras, nadie lo ha visto, pero todo el mundo dice que existe, todo el mundo sabe que el chupacabras anda por ahí. Vamos a ver si el Espíritu Santo es como el chupacabras, según dicen los testigos de Jehová.
Niegan la deidad del Espíritu Santo y niegan la personalidad del Espíritu Santo. Pregunta, ¿es la fuerza impersonal de Dios? Vamos a la escritura, por favor. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6, por favor. ¿Quién lo tiene? Josman lo va a leer así con la voz con la que conquistó a Génesis. Zacarías 4:6. Entonces respondió y habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice la escritura? No con ejército ni con fuerza. Porque el Señor, ¿para qué dijo que no era con fuerza? Si el espíritu es una fuerza. Hubiera dicho con mi fuerza, ¿cierto? No con ejército ni con fuerza humana, sino con mi fuerza. El Espíritu Santo nos dijo con mi espíritu. No es con fuerza, es con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El espíritu no es una fuerza, no lo es. Vamos a ver en la escritura que el Espíritu Santo sí es Dios. Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4. Hechos 5, versículos 3 y 4. Entonces, Armando, por favor, me ayuda con ese texto. Hechos 5, versículos 3 y 4, la historia de Ananías y Zafira. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Vendida, ¿no se te daba en poder? Porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y después le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Será que uno le puede decir mentiras al viento, a la electricidad, a la Pachamama? No. Pero uno, ¿a quién le dice mentiras? A una persona. Y más aún, el apóstol Pedro está diciendo, primero, le mentiste al Espíritu Santo, y después dice, no le ha mentido a los hombres, sino a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Así de sencillo. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Hermano Cheo, por favor, ayúdeme con ese texto. Isaías 6, del 9 al 10. Y vamos preparando a alguien más. Saribet, Marcos 4, del 10 al 12. Vamos, Cheo, así con esa voz. Isaías 6, del 9 al 10. Así con esa voz con la que usted invita a la hermana a comer helado. Y dijo, Uy. anda, y di a este pueblo, oí bien, y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y cierra sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Muchas gracias, mi hermano. ¿Qué dice el texto? Está hablando Dios aquí. Está la visión de Isaías, donde él ve la santidad de Dios, y dice en el versículo 8, que también nos habla de la Trinidad, oído. Después oí la voz del Señor. ¿De cuál Señor? Del Padre, ¿sí? Como Dios generalmente se revelaba en el Antiguo Testamento. Decía, ¿a quién enviaré? Singular, ¿sí? Está hablando Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Por nosotros quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque cuando una persona va a predicar, no va en el nombre de los ángeles, no va en el nombre de los profetas, va en el nombre de Dios, va comisionado por Dios.
Entonces, ¿a quién iré y quién enviaré por nosotros? Entonces respondí yo. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dice, vas a ir y predicarle a este pueblo, pero no te van a escuchar porque yo voy a endurecer el corazón de ese pueblo. Para los que no creen en la soberanía de Dios, ¿no? Dice, no, el libre albedrío. No oyeron porque Dios endureció sus corazones. Dice, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón se convierta, ni entiendan, ni se convierta. Tenaz, ¿no? Dios envió a Isaías a predicarle al pueblo y le dijo, no te van a escuchar porque el corazón, dice, engruesa el corazón de este pueblo. Yo voy a endurecer su corazón para que no vean, no oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan. Cuando una persona se convierte es porque Dios no obra en su vida. Soberanamente Él obra en quien Él quiere. ¿Qué hacen los arminianos con este versículo? No tengo ni idea, porque este versículo nos habla de la obra soberana de Dios en la salvación. Porque hay gente que no oye el Evangelio y se les predica. Porque hay personas que vienen a la iglesia domingo tras domingo y no se convierten y siguen igual, porque su corazón se ha endurecido por voluntad de Dios. ¿Terrible? Sí. ¿Bíblico? También. Ahí está en la Biblia. ¿Pero quién está hablando ahí? El punto no es ese. Me voy por el tema de la soberanía de Dios. El punto no es ese. ¿Cuál es el punto? El que está hablando allí es el Padre, ¿sí? Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos aparece esta misma cita de Isaías 6. Por favor, Marcos 4, del 10 al 12, Saribet. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Quién está hablando ahí? El Hijo. El Hijo está mencionando las mismas palabras del Padre en la visión de Isaías 6. Y habla exactamente lo mismo. Señor, ¿por qué hablas por parábola? Le dijeron los discípulos. Él dijo, porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. A vosotros que sois mis discípulos, a vosotros que sois elegidos por Dios, por el Padre. A vosotros que habéis sido predestinados para salvación. Pero a ellos no. No estoy citando textualmente Marcos porque estoy más familiarizado con el texto de Mateo capítulo 13. A ellos no. Y a vosotros os hablo por parábolas para que os sean revelados los misterios del reino. Pero a ellos no. Ellos van a oír las parábolas y van a decir, ¿de qué está hablando? Del sembrador, de la cizaña, que la semillita, que las aves, que los espinos. ¿Eso qué es? Este hombre se volvió loco. No lo van a entender, pero vosotros sí. ¿Por qué? Porque a vosotros os voy a explicar las parábolas. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino. A ellos no. ¿Quién decide a quién sí y a quién no? Pues Dios. No, pero de pronto ellos quieren escuchar los misterios del reino. No hay quien busque a Dios, Romanos capítulo 3. Como nadie quiere buscar a Dios, pues Dios salva, no a los que quieren ser salvos, porque nadie quiere. Él salva a los que Él quiere, a ellos les revela los misterios del reino. Pero ¿cuál es el punto? El que está hablando acá es Jesús, el Hijo. El Hijo es el que está hablando. En el Antiguo Testamento, en la visión de Isaías 6, el Padre. En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4, el Hijo. Keila, Hechos 28, 25 al 27, por favor. Aquí está el microbio esperándolo, el micrófono. Hechos 28, versículos 25 al 27. Así, con mucho cariño, así como cuando usted le dice a Miguel que
le ayude en la cocina. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Gracias. ¿Qué dice? Versículo 25. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta. Bueno, entonces, ¿a quién habló al fin? ¿El Padre, el Hijo? ¿Quién fue el que habló? Porque en la visión de Isaías no menciona al Espíritu Santo, ni menciona al Hijo. Después Jesús en los 3 evangelios sinópticos cita este texto, ¿sí? Él lo dice, habló Dios, el Padre, no, lo cita como sus palabras. Y venimos al libro de Hechos y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y si creemos en la inspiración de la Escritura, debemos pensar y estar seguros que el que habla acá es Pablo, movido, inspirado por Dios mismo. ¿Qué dice Pablo? Que el que habló en Isaías 6 fue el Espíritu Santo. Bueno, hermano, entonces ¿cuál de los 3 habló? Los 3, porque es el mismo Dios, pero son 3 personas diferentes. Pablo está diciendo, el que habló fue Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Se le está atribuyendo el discurso del Padre y del Hijo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Pablo está diciendo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Y dice exactamente lo mismo. El corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan en yo los sanen. Mira, dice que sí van a oír. No. Todo empieza con un no. No vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón. Podríamos decir, no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan de corazón, ni se conviertan y yo los sane, ¿cierto? Pero el tema no es ese, el tema es, ¿quién habló acá? El Espíritu Santo de Dios. ¿Es Dios o no es Dios? El Espíritu Santo es Dios, obviamente. Continuemos, porque el tiempo es nuestro enemigo. El Espíritu Santo es una persona, es Dios, ahí está en la Escritura, pero también es una persona. No es una fuerza impersonal, es una persona. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a una persona? Intelecto, voluntad y emociones. Toda persona tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones. ¿Sí? Vamos a ver, ¿el Espíritu Santo tiene intelecto? Sí. Juan 14, 26, hermana Maritza. Génesis me ayuda con Efesios 4:30. Va preparando Efesios 4:30. Y Yolanda va buscando primera a los Corintios 12:11. ¿Sí? Hermana Maritza, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseñará. ¿Sabes que para uno enseñar tiene que tener cerebro, no? O sea, en el sentido figurado, ¿no? Tiene uno que tener una mente para uno enseñar. Para uno enseñar tiene que tener una mente, tiene que tener intelecto, tiene que tener conocimiento. Yo no puedo enseñar lo que no sé. Y el Señor nos dice que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Él tiene intelecto y os recordará. El Espíritu Santo no es la Pachamama ni es la Madre Naturaleza.
Tiene personalidad, es una persona porque tiene intelecto. Emociones, Génesis, Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Que dice, no contristéis, gracias Génesis. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Será que uno puede contristar a la Pachamama, al viento? O ustedes vieran que saqué la basura y la basura olía feo y contristé al viento porque el viento pasó por ahí, por el mal olor lo contristó. ¿No? Pero se contrista a una persona, se afectan las emociones de una persona, porque el Espíritu Santo es una persona. Cuando nosotros pecamos, cuando somos negligentes, cuando no hacemos uso de los medios de gracia, cuando no venimos al culto pudiendo hacerlo, contristamos al Espíritu Santo. Cuando pecamos contra Dios por omisión o por comisión, contristamos al Espíritu Santo. Porque Él tiene emociones. Voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. Yolanda, primera a los Corintios 12:11. Primera a los Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gracias, hermana Yolanda. El apóstol Pablo, hablando de los dones del Espíritu Santo, dice que, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir que los dones espirituales no son dados porque yo quiero. Yo quiero hablar en lengua, yo quiero hablar en lengua. Todo el mundo quiere hablar en lenguas y decir incoherencias que nadie entiende, salidas de un corazón carnal, de una práctica que es antibíblica. Y todos quieren, yo quiero hablar en lengua, yo quiero hacer sanidades, nadie quiere lavar los baños. Eso es un don, ¿sí sabían? Don de servicio. La Biblia habla del don de servicio, ¿o no? ¿No habla del don de servicio? Sí. Lavar los baños es servir, barrer es servir, darle la cola a un hermano para la casa es servir. Pero es que está haciendo sol, pero es que a quién le dijo a uno que el servicio siempre es cómodo. A veces el servicio es incómodo, hermano. A veces uno dice, uy, no, si yo me pudiera quedar en la casa, ¿cierto? Pero el servicio en ocasiones, no digo que siempre, porque servimos con alegría, pero a veces nuestras limitaciones físicas, pues se interponen, ¿no? La salud, algún problema, algún inconveniente, el dinero, X. Pero el servicio es un don. El servicio es un don. La misericordia es un don. ¿Y por qué la gente no pide esos dones? Todos quieren sanar enfermos, todos quieren echar fuera demonios, todos quieren hacer milagros y todos quieren hablar balbuceos absurdos. ¿Por qué nadie ora por, Señor, dame el don de servicio, dame el don de la misericordia, Señor? Porque no son dones extravagantes ni llamativos, en cambio los otros dan fama. Uy, usted es un enfermo, hermano, y se vuelve famoso. Usted echa fuera un demonio, ¿sí? Que echar fuera demonios sin Cristo. O sea, va a seguir siendo el mismo marihuanero, borracho, mentiroso, mujeriego o moralista, un moralista de esos que se creen buenos, pero sin demonios. Cuando la Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pablo, hablando de los dones, dice que el que los reparte no es la madre naturaleza, no es la Pachamama, no es el viento ni la corriente eléctrica, es una persona porque tiene voluntad. Lo reparte y lo reparte como Él quiere. Para uno querer, desear, tiene que tener voluntad, una capacidad volitiva para tomar una decisión. Bueno, a Juanito le voy a dar el don de servicio, a Luisito le voy a dar el don de misericordia, a Marquito le voy a dar el don de la palabra para que predique.
lo reparte como Él quiere, tiene voluntad, es una persona, no es como dicen los testigos de Jehová, que Él es una fuerza impersonal, nadie sabe, nadie supo, nadie sabe cómo es Él, ni el color de su voz, ni el color de su piel, no, nadie sabe nada de Él, solamente sabe que es ahí, como el aire. No, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona porque tiene intelecto, emociones y voluntad, y estos solamente son 3 textos de los muchos que hay, pero que no los pienso citar por cuestión de tiempo, y porque cuando veamos la doctrina de la Trinidad en la escuela dominical, pues también voy a hablar de esto. Y también se mencionó cuando hicimos la serie sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, que está ahí en el canal. Pero esto demuestra que el Espíritu Santo es una persona. Y ya demostramos que el Espíritu Santo es Dios. No, pero es que los testigos de Jehová no creen en eso. Entonces que los que están mal son los testigos de Jehová. Que no puede, las sectas modernas no pueden pretender que después de 1800 años de historia de la iglesia y de doctrina bíblica, vienen a descubrir una verdad. Oh, mire, lo que pasa es que la iglesia nos mintió durante 18 siglos. Nos dijeron que había Trinidad, nos dijeron que este señor Charles Russell era un tipo frustrado, hermano. Era presbiteriano y se decepcionó del evangelio. Es como esas personas que vienen aquí a la iglesia, como la iglesia no llena sus expectativas, no les gusta lo que oye, no les gusta el evangelio, no les gusta que los confronten con su pecado, no les gusta que les hablen de Cristo. Dice, no, es que en esa iglesia el pastor se pone camiseta de Goku, yo para allá no vuelvo. Y por esas tonterías, es que el pastor se dejó crecer el pelo, a mí me gustaba más cuando tenía el pelo corto, y yo ya no vuelvo por allá. Es que cuando hicieron el almuerzo, a mí me dieron menos arroz, no vuelvo. Me dieron el aguaté, porque se estaba acabando el té, y cuando yo fui a pedir, estaba el cuncho con hielo, y me tocó, ya no vuelvo por allá. Gente frustrada, hermano. Y se van y empiezan, se ponen a buscar en YouTube cualquier cantidad de doctrinas chuecas, y terminan con un sancocho. Eso fue lo que sucedió con Russell. Se fue del presbiterianismo porque decepcionado, y empezó a buscar la verdad en religiones orientales, luego en la naciente secta adventista, y después él mismo fundó su propia organización. Y dijo, nos han engañado durante 18 siglos, yo les traigo la verdad. Ay, bueno, Jehová, ¿cómo le decimos al hombre? ¿Cómo le decimos? Más grande que Jesucristo. Él sí nos trajo la verdad. O sea, la iglesia durante 18 siglos vivió en las nubes, engañada, embotada. Los apóstoles, los padres de la iglesia, los reformadores, no tenían ni idea, pero él descubrió la verdad. O sea, el Einstein de la vida cristiana. Cuando una doctrina no tiene sustento bíblico y durante 18 y 19 siglos la iglesia no la vio, hay que correr, hermano. No, mire, es que hay una doctrina nueva, hay que correr, es una mentira. Porque el Señor prometió en la Escritura, yo edificaré mi iglesia. Creemos en la preservación de las Escrituras y en la preservación de la iglesia. El Señor fundó la iglesia, preserva y cuida la iglesia a través de los siglos y va a venir por su iglesia. Él no dejó a la iglesia botada, hermano, ni dejó la Biblia para que la gente hiciera con ella lo que quisiera. Tenemos el mismo libro, hermano, de hace 2000 años. El mismo libro, una traducción, pero es el mismo libro y podemos confiar en él. Una persona que venga y nos diga, no, hermano, es que traigo una nueva revelación, un nuevo mover del Espíritu, el movimiento apostólico y profético. Hay que huir, hay que correr. Es que lo que debemos predicar hoy ahora es el evangelio de la prosperidad.
Y nosotros vamos a la Biblia, vamos a los escritos antiguos, eso no está por ninguna parte, no, pues aparece en el siglo XIX, allá en el 1800, algo. Una nueva revelación. No hay nada nuevo debajo del sol, hermano. La palabra que predicamos hoy es la misma palabra de hace 2000 años, son las mismas doctrinas de hace 2000 años, y todo aquello que tenga el adjetivo nuevo es carreta, mentiras del diablo. No, que lo descubrieron en el siglo XIX, en el 1800. Mentira. Mentira. Este hombre descubrió que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo no es una persona, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es el arcángel Miguel, el primer ser creado. Solamente él se dio cuenta, hermano. Nadie más se dio cuenta. O sea, el tipo es un genio. El tipo es un genio. Debieron haberlo llevado para la luna y haberlo dejado allá, hermano, de una vez. A ver si... Porque estas cosas le hacen mal a la iglesia, confunden a las personas y les venden a las personas una falsa religión. Van al infierno pensando que van para el cielo. Van al infierno porque el apóstol Juan dice, aquel que niega que Jesucristo se ha hecho carne es anticristo. Todo aquel que niega que el eterno Hijo de Dios, que la segunda persona de la Trinidad, ha venido en carne, es enemigo de la fe, es anticristo. No puede ser salvo una persona que no reconoce la deidad del Hijo ni la deidad del Espíritu Santo. Así son las cosas según la Biblia. Amén. Vamos a orar y pasamos a las peticiones de oración. ¿Listo? Sublime gracia del Señor.